Hola de nuevo, hoy te vengo a enseñar el modelo 1 y 2 del suplemento 325 del Corte de Oro. Es este conjunto de dos piezas tan interesante realizado en cuadros que voy a replicar para ti. Es un modelo muy estiloso que me lo habéis pedido mucho en la selección, así que vamos allá. Para empezar, quiero comentarte que le he dado un aire más de otoño y lo que voy a hacer va a ser alargar la manga. Pero vamos a empezar por trazar cada punto de esta manga, y es que estamos ya haciendo el patrón de la blusa. La manga es ligeramente abombada y para ello tiene muchos puntos en la copa para formar una copa amplia que nos permite ese fruncido. Una vez que hemos trazado los puntos, lo que vamos a hacer va a ser unirlos con la regla de curvas. Haremos curva y contracurva en función de lo que estemos trazando. Y la parte recta será la de los laterales. Ir acomodando este tipo de reglas es muy sencillo. Solo tienes que ir poco a poco uniendo los puntos y buscando la curva que mejor encaja para unirlos. Tampoco debes de perder de vista cómo es la pieza original. Tenerla cerca te ayudará mucho a la hora de trazar. Marcaremos la zona de doble línea, que es por donde iría el doblez, ya que lleva en la zona baja una goma. Marcaremos también el recto hilo, la zona central de la manga, y le añadiremos costura. La doblaremos, haremos que coincida bien, si no coincide la rectificaremos para que así sea. A veces cuando trazamos nos podemos ir un poquito, pero simplemente luego vas comprobando el patrón y puedes rectificar esas zonas. No suele ser mucho, pero a veces como trazamos de una manera un poco libre puede suceder, pero no pasa nada. Como te decía, es cuestión de ir comprobando las piezas de patrón, uniendo laterales, comparando zonas de hombro, todo lo que podamos para que no tengamos ningún error a la hora de cortar. Vamos con la siguiente pieza, que en este caso es la espalda, y vamos a ir trazando los puntos. La manga ya habrás visto que la he dejado tal cual aparece en el patrón, con la misma largura, que es más o menos por el codo, pero cuando la vaya a pasar a la tela, mediré mi largo de brazo y le daré lo que quiera añadir para hacerla de la largura que yo prefiera de cara al otoño. Cuando vamos trazando los puntos, que es algo súper sencillo, en este caso estamos siempre en referencia a nuestra medida de pecho. Donde tenemos la medida de pecho, marcamos ahí la chincheta y ya luego solamente es marcar los puntos que me indica el patrón, según el esquema. Ahora ya tengo los puntos trazados de la espalda, pues voy uniéndolos. Marco la zona de doblez del centro de la espalda. Hago también el escote de la espalda, para esto va de lujo la regla. Y ahora le pongo la costura a la pieza. Lógicamente, todo alrededor menos la zona de doblez. Ahora marcaré por dónde irá la vista. La medida que tiene la vista de ancho siempre nos la indica el esquema también. Y ya voy recortando por donde he marcado con la ruleta para que así ya recorte con costura. Cuando llega a doblez, ya esa zona no le añadimos costura. Ahora vamos a marcar con una escuadra el recto hilo. Ya tenemos la pieza de la espalda. Vamos ya con la pieza del delantero. Esa pieza que es cruzada, tan bonita. Marcamos las zonas de los puntos y vamos creando este delantero. Ahora con las reglas voy a trazar el delantero por fin. Como os decía, es fundamental tener este tipo de reglas que además son muy sólidas y que te ayudan a trazar las curvas de manera muy correcta.
La zona del bajo también es ciertamente curvada. Recoge hasta el pecho con un ligero fruncido en esa zona. Y también tiene cierta curva la zona del escote. Marcaremos la anchura de la vista que nos indica el esquema, en este caso son 3 centímetros. Y luego para la sisa unos 2. Nosotros, si vamos a poner manga, no debemos crear ninguna vista en la zona de la sisa. Pero bueno, como la lleva el modelo, porque también hay una posibilidad sin mangas, no me importa nada crearla para que lo veas. Ahora añadimos costura, 1 centímetro con la ruleta Clover. Esta ruleta va fenomenal, como es en este caso que he colocado un corcho debajo, porque así al quedar más mullido se marca muy bien. Marcamos también el recto hilo y recortamos la pieza. Ya tenemos creada la pieza y ahora vamos a pasar al pantalón. Este pantalón es increíblemente especial, es un pantalón ancho que tiene cierto volumen abajo recogido y que además es de talle bastante alto, lo que favorece muy bien a la silueta reloj de arena. Vamos a crear las piezas. Como siempre, empezamos marcando en función de nuestra medida de pecho porque vamos a crear la parte superior del patrón, la zona de cintura. Luego quitaremos esa medida e iremos a por la zona de cadera y necesitaremos cambiar la cinta en esa numeración para que así la zona de cadera gane lo que tenga que ganar y nos quede perfecto. Creamos la parte baja del pantalón, en este caso, como ves, los puntos. Y ahora vamos a ir uniendo esos puntos. Como siempre nos ayudamos de las reglas de curva que ayudan a la zona, por ejemplo, de cadera, a la zona de cintura, a que queden de una curva muy particular y necesaria para esas zonas. Marcamos también la pinza. Estas reglas, al tener zona también recta, esto lo hacen fenomenal. Trazamos la zona de tiro, las perneras. Esa regla curva de cadera nos viene también muy bien para la zona de perneras, pero cuando necesitamos una regla larga y recta tampoco vamos a despreciarla para nada. Ahora marcamos la zona por la que iría si no quisiéramos poner el puño. Estamos sumando unos 5 centímetros. Finalmente yo me quedo con esos 5 centímetros, no lo quiero tan corto. Y ahora lo que voy haciendo es marcar 1 centímetro de costura todo alrededor. Lo que he marcado es por donde iría el puño si deseo ponerle puño. Y cerraremos la pinza para que todo quede mejor. Una vez cerrado ya podemos ver que todo encaja. Y cortar incluso por la costura para tener ya la pieza lista. Marcaremos el recto hilo y también marcaremos lo que es la vista del pantalón de la cintura. ¿Que nos dice 4 centímetros? Pues 4 centímetros, los que nos diga de ancho en el esquema. Y ya nos podemos poner con la siguiente. Ahora iremos a por el delantero del pantalón. Vamos marcando los puntos
Marcaremos también los puntos de pernera. Zona del bolsillo y la zona del bajo. Añadimos costura. Y vamos recortando la pieza. Y ahora por último marcaremos el recto hilo. Marcamos que es el delantero y vamos ya por las últimas piezas que son más pequeñitas y que son la pieza, en este caso, de bolsillo. Como ves, esta vez estoy trabajando con una fotocopia, mucho mejor. Así no estropeo mi suplemento y ahora mismo cuando tenga que doblar, porque hay puntos que están bajo la hoja, no tendré ningún problema. Esto me lo indicasteis vosotros, que también lo hacíais, y de verdad qué bien viene proteger nuestros suplementos. Con el tema del bolsillo también jugaremos con la parte superior en función de pecho y con la parte inferior en función de cadera. En piezas tan pequeñas generalmente el papel queda sobrepuesto, entonces tenemos que jugar pues, con doblarlo, con marcarlo con la chincheta, un poco lo que mejor nos venga. Y ahora ya pasamos a trazar las líneas que forman esta pieza. Marcamos el punto en el que va cosido directamente al pantalón, a la pieza delantera. Ese piquete significa eso. Luego marcaremos los laterales que tienen la marca a la que va la cremallera y luego el resto será fondo de bolsillo. Esa es la zona de fondo de bolsillo, que tú si luego quieres hacerla un pelín más larga también puedes. Y en el lateral estará la zona de cremallera. Ahora le sumamos 1 centímetro de costura. Marcaremos también la zona por la que va la vista a 4 centímetros. Y también curvada siguiendo paralelamente la forma de la línea anterior. Ahora marcaremos dónde iba la cremallera, como te comentaba antes, algo que tendremos que tener en cuenta a la hora de cortar la costura. Recortamos pieza todo alrededor de la costura y ya la tenemos. Solo nos va a quedar hacer el puño. Marcamos según esquema que nos indica en la hoja de patrón, teniendo en cuenta que son según medidas, ya que estas piezas que se ven en rectángulos cuadrados no hace falta trazarlas como el resto, simplemente nos indica las medidas y creamos el rectángulo según estas. Marcamos la parte media, que es por donde irá doblado el puño. La zona de cruce
donde iba el botón y el ojal. Ya tenemos el puño y ahora le pondremos la costura. Ya tenemos el puño creado y el patrón hecho. Y ahora te voy a dar algunos apuntes del corte de estos modelos. Mira, he decidido cortar al bies lo que es el delantero, fíjate que bien va a quedar, y la espalda al recto hilo. He cogido uno de los cuadros y lo he cortado por la mitad para que en la zona del escote me quede más gracioso. Estas zonas no tienen que casar porque como una es cortada al bies y la otra al hilo no hay problema. En la espalda es cortada al hilo. Bueno, pues la cinta que lleva este modelo que abarca la zona de cintura, esa zona sí que tiene que ir unida a la espalda. Entonces tendré muy en cuenta por dónde corto el cuadro para que en realidad al unirlo con la espalda me case. Lo tendré en cuenta tanto la anchura del cuadro como dónde va. Fíjate, he dejado un poquito más superior al cuadro para que luego lo cose y me quede perfecto todo encajado. Vamos a cortar el pantalón. Lo primero es colocar la doble de la tela toda muy encajada, que los cuadros coincidan y así cuando tenga las piezas serán completamente simétricas en lo que a los cuadros se refiere. Pero luego está el tema de colocar bien la pieza trasera. Importantísimo. Tenemos que colocar bien recta la parte de abajo, bien escuadrada, y después muy recta la línea del recto hilo. ¿Por qué? Porque es nuestra base para que el pantalón quede bien cortado. Es fundamental. Si no, nos quedará mal y no sentará bien este pantalón nunca. Fíjate, la parte superior puede quedar un poco en ángulo. No hay problema, pero todo lo demás muy recto. El bajo y también la línea de recto hilo. Como estamos trabajando con cuadros, es muy fácil elegir una de las líneas y no salirnos de esa rectitud. Ya una vez todo esto pensado, vamos colocando las piezas y haremos lo mismo con la pieza del delantero. También colocaremos muy alineada la línea del recto hilo y también muy alineada la parte del bajo. En esta pieza delantera es todo mucho más sencillo porque no es una pieza que tenga tanta anchura ni tanto desequilibrio, entre comillas, con el tema del tiro. Ah, y una cosa muy importante, que los cuadros estén todos muy bien colocados y que cuando vayamos a hacer la segunda pieza, en este caso el delantero, nos aseguremos de que encaja perfectamente con ese trasero que ya tenemos cortado, es decir, en los laterales, para que luego los cosamos y queden perfectos, que es como nos gustan los pantalones de cuadros. Una vez tenidas en cuenta estas cosas, ya podemos pasar a cortar la pieza. En este caso lleva un bolsillo profundo en el delantero, lo cortamos dejando el centímetro de costura. Yo le he dado un poco más de largo porque no voy a hacer lo del puño, lo voy a hacer con un corte normal de pantalón sencillo y no necesito hacer ese acabado. Para darle un poco más de gracia a la zona del bolsillo he decidido cortarla al bies. Bueno, pues ya hemos visto cómo trazar el paso a paso de este modelo. Ahora nos quedará la confección. Ah, por cierto, si te interesa el corte de oro y quieres saber más sobre este sistema, te dejo un enlace directo a la web en la cajita de información. Tienes un 10% con el código Colors4Baby si vas de mi parte. Y nos vemos ya muy pronto en este canal dedicado a la costura.